Levanta un poco. Listo. Muy bien, como siempre, les recomiendo, tienen que respetar los signos puntuativos, ¿ya? Siempre. Un pequeño ¿Profesor está grabando? Sí, ya estoy grabando. Eh, Sí, ya estoy grabando. Siempre tienen que respetar los puntos los signos puntuativos. Darle un pause, más o menos cuentan mentalmente unos 3 segundos, 2 segundos, 3 segundos, 3 segundos. Tampoco no muy despacio, pues, ¿no? Como decir, a ver, ¿dónde está mi marcador? Pongamos acá. Las circunstancias en que fue encontrado. 1, 2, 3. Solamente así el trabajo tiene un valor científico y es posible determinar su edad y situarlo y así. ¿Ya? Siempre tienen que tener presente los signos puntuativos. No se emocionen, a veces se emocionan y se olvidan de los signos puntuativos, por eso al inicio están respetando y al último se van de encuentro. A veces yo no les digo nada para no cortarles la lectura, pero eso no va a ser siempre. Así es que ustedes mismos tienen que darse cuenta en que tienen que respetar los signos puntuativos. Lo otro también en darse cuenta también las tildes. Cuando hay una tilde, les está indicando que ahí es la mayor fuerza de voz. Algunas palabras las repiten bien porque las conocen, porque las han escuchado, pues, ¿no? Pero hay otras palabras que no las escuchan o no está siempre en nuestro léxico, en nuestras formas de hablar, en nuestro entorno, es por eso que a veces se equivoca. ¿Ya? Muy bien, entonces yo empiezo y después, ¿quién era después? No, profesor. Fabricio, Gerardo, Yo, profesor. Gerardo y Fabricio. No, Gerardo, Aníbal, Fabricio. Ya, perfecto. Entonces, comienzo, ¿ya? El arqueólogo científico debe hacer el croquis exacto de cada objeto descubierto y tomar nota de las circunstancias en que fue encontrado. Solamente así el trabajo tiene un valor científico y es posible determinar su edad y situarlo en relación con otros restos antiguos del mismo género descubierto antes. Es indudable, es indudable, dice Carter, que nuestro conocimiento sobre la antigüedad de Egipto se duplicaría si cada descubrimiento se hubiera desarrollado según los métodos científicos y la conciencia profesional que muestran los arqueólogos actuales. Estas palabritas, método científico o método científico, es muy importante porque ustedes también lo hacen en su vida a día. Observan, después analizan, se preguntan a veces y sacan sus propias conclusiones. Eso siempre lo van a tener presente. Es ese proceso que ustedes tienen al momento de conocer algo, de hacer algo. Siempre hacen ello. ¿Ya? Sigue, Gerard, un momentito. ¿Quién está ingresando, me parece? Listo. Buenas tardes, Aidan. Vas a leer después de Fabricio, ¿no? Sí, profesor. Ya, muy bien. Ya, entonces sí. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, buenas tardes. Ya. Sigue entonces. ¿Escuchas bien, Aidan? Sí, profesor, ¿por qué? Ya, muy bien, muy bien. Ya, entonces sigue Gerardo. Bien. Otra regla elemental es hacer varios croquis después de descubrimiento un objeto descubierto un objeto. Las antigüedades deben ser inmediatamente descritas y, en cuanto sea posible, restauradas para que ningún dato de valor inestimable se pierda por negligencia. Por eso una expedición arqueológica moderna lleva siempre especialistas que han recibido una formación muy cuidadosa y se encargan de las fotos.
los croquis y además y demás aspectos del minucioso trabajo de conservación. Desgraciadamente, con los rollos de papiro descubiertos en las tumbas egipcias, se han cometido muchos errores científicos. Estas hojas de papiro son a menudo tan frágiles que se convierten en polvo con solo intentar desenrollarlas. Antes de realizar esa brusca manipulación, estos rollos se deben envolver con una tela húmeda durante algunas horas hasta que la humedad los impregne totalmente. Después se pueden desarrollar con cuidado y extenderlos sobre una superficie de cristal. Entonces se puede bajar. Listo, sigue. Vamos. El inglés Flinders Petrie fue el primero en adoptar estas medidas de conservación estrictamente científicas, y ello le valió el calificativo de padre de la arqueología egipcia. Científica, antes de la búsqueda de antigüedades era una especie de carrera por alcanzar un tesoro o un trabajo de detective aficionado. Hoy en día el arqueólogo no debe escatimar esfuerzos ni retroceder ante las dificultades. No le basta con manejar la pala y el pico, sino que con extraordinario cuidado debe cavar la tierra con sus propias manos y examinar concienzudamente los trozos de detritus y el contenido de las tumbas para no dejar escapar la mínima parte del hueso, o cerámica. Los comienzos de la egiptología. Con la egiptología científica nos ha sido posible seguir el desarrollo de la
civilización humana desde el cuarto milenio antes de Cristo hasta hasta la extinción de esta antiquísima cultural. Se trata de una evolución cultural continúa en grandes líneas y La mayor fuerza, la mayor fuerza de está en la T. Continua. Ajá, porque si habría tilde en la A, ahí sí diría perdón, en la U, sí diría continúa, porque la mayor fuerza de voz estaría en la U y habría una tilde ahí, y no hay, ¿no? Entonces la mayor fuerza de voz es en la T, continua, ya sigue. Continúa. Así es, continua. En grandes líneas y prolongada durante 4 milenios. No hay otra semejante en el mundo. Casi todos los pueblos civilizados han tomado parte en las excavaciones y mientras algunos hallazgos han permanecido en Egipto, otros se encuentran en British Museum de Londres, en el Louvre Ya está muy bien. de París, en los museos de Bruselas, Turín, Leiden, Berlín y Nueva York, y también en otras muchas ciudades. El italiano Battista Belzoni es considerado como el adelantado de la egiptología. Durante el periodo que sigue inmediatamente a la expedición de Bonaparte, en el curso de sus excavaciones durante los mayores calores del verano, exhumó de las arenas del desierto de Nubia el templo funerario de Ramsés II cerca de Abu Simple y penetró los Simbel y penetró los misterios de la segunda pirámide situada cerca del Cairo. Cerca de El Cairo. Está separado, no es junto. A ver. Cerca de El Cairo. Ya está. Pero, por desgracia, cuando llegó a la cámara funeraria, la encontró saqueada. Belzoni reunió los tesoros artísticos de la
Tebas. Realizó importantes descubrimientos en la orilla opuesta en el Valle de los Reyes y en las tumbas de preclamados personajes preclamados personajes y se interesó sobre todo los rollos de papiro. Hombre de estatura elevada y extraordinario vigor, durante algunos años se había ganado el sustento como Atena profesional. Atleta muy bien. Profesional, tenía una simpatía arrolladora que ganaba el afecto de la población indígena, ni aun los temibles trogloditas que se habían apropiado de las antiguas moradas de los muertos. Las tumbas excavadas en la roca se atrevieron a atacarle, no obstante lo fácil que hubiera sido matar al extranjero y enterrarlo en una de aquellas tumbas que tanto le interesaban. Muy bien, Fabricio. A ver, sí, Sí, Fabricio, Gerardo. perdón, Gerardo, perdón. Siguiente. Es Danilo. Danilo se fue, profesor, justo ahorita. Seguro su internet está mal. Pues ya, entonces pasa siguiente, Fabricio. Fabricio, ¿no? Sí, profesor. Ya, sigue tú. En una montaña cercana a Kurna, encontró unos largos, pesadizos funerarios, repletos de momias, pasadizos. Profesor, ya me uní, es que tengo problemas de internet. ¿A dónde nos quedamos, profesor? ¿Puede señalar, por favor? Ya, entonces, Fabricio, la siguiente, ya no te preocupes. ¿Sí? Ok, profesor. Ya, gracias. Sigue entonces a Danilo, para que tal vez te bote el internet, pero que no te bote. Ya, sigue. Ya, profesor, no se preocupe. Ya. En una montaña cercana a Kurna encontró unos largos pasadizos funerarios repletos de momias que databan de un periodo relativamente reciente de la época en que las tumbas de los ¿Qué pasa? Ya les he dicho, ya les he dicho. De nuevo todo. En una montaña cercana a Kurna encontró unos largos pasadizos funerarios repletos de momias que databan de un periodo relativamente reciente. Ya está. De la época en que las tumbas de los aristócratas se utilizaron para los difuntos humildes, aunque Porque si hay un punto. humildes. No, de nuevo, de ahí otra vez. La época en que las tumbas de los aristócratas se utilizaron para los difuntos humildes, aunque Bersoni era de constitución poco común, necesitó de todo su esfuerzo para abrirse camino a través de aquellos estrechos corredores. La atmósfera era agobiante. De todas partes se desprendían cráneos, brazos, piernas.
Su mayor hallazgo fue la tumba de Seti I, notable por sus maravillosos relieves Belzoni. Pero Descendió ahí está, hay un punto. relieves, De sus nue- maravillosos, de nuevo. notables por sus maravillosos relieves Belzoni. Belzoni descendió 100 metros en el interior de la montaña, recorrió galerías magníficamente decoradas y encontró ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Danilo? Danilo, otra vez el profesor. el internet sí se le está yendo. No, pero ya va a entrar el profesor. El internet está un poco mal su internet. ¿Quién está? Sigo yo, profesor, soy Fabricio. Ya, a ver, sigue, sigue. Ya otra vez que sí, no, profesor. Está como yo, se va y se viene. Sigue, Ya, sigue. profesor. Ya. ¿Dónde me quedé? Necesito Sigue. todos. De acá. Encontró, Danilo, me encontró. No, acá y acá, te quedaste ahí. Ya. Encontró por fin el rico sarcófago ¿Qué pasó? ¿De nuevo? del faraón. Era magníficamente decorada y encontró por fin el rico faraón. Era de alabastro blanco y paredes tan finas que la luz podía atravesar Belzoni. Ah, ya ve. No le pones pausa y mira lo que pasa. No hay sentido. Otra vez. Era de alabastro blanco y paredes tan finas que la luz las podría atravesar. Belzoni. Descendió 100. No, me equivoqué. Pudo sacar a las pudo sacar a la superficie sin que experimentara ningún daño esta obra de arte única. ¿Por qué te pasas? ¿Qué ha pasado? Si hay coma ahí. Sin que... Es que, profesor, parece que estoy en el celular y tengo que hacer zoom. Ya. ¿Pero eso no estás mirando bien? Estoy en mi tablet. Pero igual, se mira. Y a ver. Y con cuidado en todo caso. Sigue. Ya. Sin que experimentara ningún daño, esta obra de arte única, hoy este sarcófago constituye el orgullo del Soane Museum de Londres. Belzoni expidió para los ingleses dos cargamentos enteros de antigüedades egipcias, pero ninguno de sus hallazgos igualó al sarcófago de Seti I. Sí. ¿Sigo? Sí. Sigo. Ya. Excavaciones de Mariette y Morgan. En 1850 se inició un nuevo capítulo en la historia de las excavaciones en Egipto, cuando se encargó de su dirección el francés Auguste Mariette, descubridor de enormes cantidades de obras de arte. En los alrededores de El Cairo y en Tebas. Trabajaba, no obstante, en un lugar ya saqueado muchas veces. Más adelante recordaremos su resonante hallazgo del mausoleo de Toros Apis, acerca de
Sácara. Saqqara. En Dakhsur, a 30 kilómetros al sur de El Cairo, se levantan varias pirámides, dos de las cuales casi en ruinas. Estaban en otro tiempo cubiertas de piedra caliza blanca. Uno de los sacerdotes de Mariette, Jacques de Morgan, se dedicó al estudio de estos monumentos en la más septentrional de ellas. Los arqueólogos no habían descubierto en la tumba del que se ocultaba en lo más recóndito de aquella enorme masa. En 1894, Morgan encontró el acceso a una cámara subterránea. ¿Profesor, me escucha? Sí. Ya. Subterránea. Flanqueada por una galería de criptas. El acceso a las tumbas era difícil, pero esto no había impedido a los ladrones penetrar en ellas. La entrada de la que se sirvió Morgan se debía a los saltadores de tumbas. Sin duda, a los saltadores salteadores de tumbas. Profesor, ¿me toca a mí, Fabricio? Sí, ahora Fabricio. Aquí, profesor. Profesor, tengo una pregunta. Dime. ¿Por qué Danilo dice que está en su tablet si se escuchan clics? Sí, pues. Profesor, es que estoy intentando por la computadora aparte. ¿Y por qué estás con la computadora aparte? Estoy intentando entrar para que se pueda, porque como en el laptop tengo mejor conexión, ahí intento intentar mientras leo y así puedo leer mejor. Bueno, ya, sigue Fabricio. Ok, profesor. La pirámide había sido construida por Sesostris III, pero no era el faraón quien reposaba allí, sino que la pirámide se utilizaba como tumba de las reinas de la dinastía. En cierto modo, fue una decepción para los arqueólogos. Más pronto cambiaron de parecer, porque en las oscuras tumbas se encontraron cadenas, brazaletes y collares de extraordinaria belleza. En tierras egipcias jamás se había descubierto nada tan valioso. En la cripta de una princesa se descubrió un verdadero tesoro compuesto por obras maestras de la orfebrería egipcia de la 12ª dinastía. Ya les había explicado eso, ¿no es cierto? Si este es 10, que es décimo, y este es 2, que es segundo, ¿qué sería? Decimosegundo. Okay. Decimosegunda dinastía. Ya, en este caso, como es femenino, sería décima, ¿no? 12ª dinastía. Muy bien. Sí. Ya. Después, prosiguiendo sus búsquedas, encontró la tumba del gran Sesostris.
pero los saqueadores ya la habían vaciado totalmente. Las tumbas del Valle de los Reyes. Mucho tiempo antes ya se efectuaron importantes descubrimientos en la necrópolis, situada precisamente frente a Tebas. En la orilla izquierda del Nilo, en el transcurso del tiempo, unos 30 faraones, entre los más grandes que rigieron Egipto, fueron enterrados en el Valle de los Reyes, lejos del mundanal ruido. Hoy no hay allí más que 2 de ellos, Amefosis II y Tutankamón. Y pocas tumbas escaparon al pillaje de los saqueadores. Durante el enérgico gobierno de los soberanos de las dinastías XVIII y XIX, los tesoros funerarios estuvieron relativamente bien protegidos. Pero la situación cambió con la dinastía XX. Los faraones de esta época evidenciaron con mucha debilidad en el poder, como los demás funcionarios. Los guardianes de las tumbas se mostraron muy negligentes y fáciles al soborno. Con gran satisfacción de los ladrones, sabemos esto gracias a unos interesantes documentos que datan del reinado de Ramsés IX. Se trata de unas relaciones de encuestas sobre robos cometidos en las tumbas. Después, la situación en el valle no cesó de agravarse. Parece como si se hubiera abandonado toda custodia sobre las tumbas, limitándose solo a salvar las momias, que fueron trasladadas a otros sepulcros. Después de la desaparición de las momias reales, los documentos egipcios no dicen una palabra más sobre el Valle de los Reyes, escenario de tantos sucesos emocionantes. El valle había visto enterrar a los monarcas con una pompa que nosotros. Hombres del siglo XX. No podemos siquiera imaginar y, desgraciadamente, había presenciado también las expediciones nocturnas de los ladrones. Ningún lugar de la tierra tiene una historia tan novelesca como el país del silencio. Como los antiguos llamaban a esta vasta necrópolis, las criptas y corredores de aquellas colinas rocosas fueron saqueados de sus riquezas y las últimas moradas de los faraones se convirtieron en refugios, murciélagos y búhos del desierto. Una cosita, ¿ya? Voy a explicar algo más. Ya es tarde, por gusto me voy a entrar. Miren, en este caso, en las dinastías, en los nombres de que son parte de los reyes o faraones o algún personaje principal, como por ejemplo Papa, el Papa II, Papa III, León XVIII, creo que hay, no estoy seguro. O no, perdón, el Papa León XXIII, por ejemplo, o Papa XXIII. En el caso de los siglos,
ahí ya no sería, ya no sé, es una forma de decirlo vigésimo, pero la mayoría le dice siglo XX, o siglo XVIII, siglo XVII, pero se escribe en números romanos, ¿ya? También es válido que le digan en números guarismos, pero mejor es en números naturales, pero se escriben en números romanos, así como estos, ¿ya? ¿Se entendió? ¿Sí? Ok, profesor. Profesor, ya entré por la laptop, ahora supongo que me escuchará un poco mejor, ¿no? Sí, sí. Ah, toca Irán. Sigue. Ok, profesor. En busca de tesoros sepultados. Las grutas de los anacoretas. Durante los primeros siglos de la cristianidad, las tumbas oradas en la roca, cristiadad, cristiad, cristiadat, mandat, Cristiandad. cristiandad. Ahí está. Las tumbas oradas en la roca sirvieron oradas Horadadas. horadadas en la roca sirvieron de abrigo a los anacoretas que buscaban en los confines del desierto la soledad que anhelaban. Pero estos piadosos ermitaños tuvieron que ceder el lugar de las partidas de ladrones a las partidas de ladrones que infestaban la región. Las autoridades ya trataron de dominar a los bandidos, pero sus esfuerzos resultaron inútiles. Los ladrones se replegaban a sus cavernas, convertidas en verdadera fortaleza, o se internaban en la montaña, seguros que nadie se atrevería a perseguirlos. Belzoni fue el primero en penetrar en las grutas, mostrando con ello una audacia todavía no superada, y su labor fue imitada por otros arqueólogos a mediados del pasado siglo. Una nutrida expedición alemana dirigida por Richard Lessius, el mejor egiptólogo de la generación que siguió inmediatamente a Champollion, estudió el valle de manera tan exhaustiva que se creyó haber agotado todas las posibilidades. Por eso no se volvería a hablar del Valle de los Reyes, no se volvería a hablar del Valle de los Reyes hasta hablar del Valle de los Reyes hasta 1881, año importante de la historia de la egiptología. Hacía ya mucho tiempo que el arqueólogo pero no perdía de vista a un guía árabe que vendía papiros y otras antigüedades procedentes, al parecer, de las tumbas reales. El hombre era del pueblo de Kurna,
durante 3 millones de años. Los habitantes de este pueblo, donde 3 millones de años, 3000 años. Los habitantes de este pueblo especializaron en el paisaje de las tumbas y todo pillaje de las tumbas, y todavía hoy tiene fama de aprovechar esta fuente de riqueza cuando la ocasión se presenta. Pero fue reuniendo pruebas contra el astuto árabe y lo hizo detener. Ella provocó un alboroto entre las gentes de la tribu, y toda Kurna juró y perjuró que este excelente guía era víctima de un abominable error judicial. Afortunadamente, este hombre, picado en su honor, Picado. Ah, está mal. Sigue. en su honor, que creyó sus hermanos, uno de los cuales A ver, ¿qué está pasando? Te estás comiendo bastantes palabras. Otra vez, desde ahí comienza. se creyó contra sus hermanos, uno de los cuales declaró a las autoridades que su familia poseía un tesoro que constaba de unas 40 momias, descubiertas unos 6 años antes. Un directivo del Museo de Cairo fue a examinar el hallazgo. El Cairo fue a examinar el hallazgo y el lugar en donde había sido descubierto, cerca de la cima de un acantilado, que abría una caverna de dificilísimo acceso. Desde allí, unos ¿Por qué corredores te comes la coma? La punto y coma. Si hay un punto y coma ahí. De nuevo. cerca de la cima de un acantilado se abría una caverna de dificilísimo ascenso. Desde allí, unos corredores casi impracticables conducían a una gran sala abierta en el interior de la montaña. A la luz de una antorcha, el investigador descubrió numerosos sepulcros. Su sorpresa iba en aumento a medida que leía sus inscripciones. En algunos Hay punto y coma. ¿Por qué te pasas los signos puntuativos? Sigue. Su sorpresa iba en aumento a medida que leía sus inscripciones. En algunos aparecía el nombre de los reyes más grandes de Egipto: Tutmosis III, Seti I y Ramsés II. Desde hacía tiempo se conocían sus
saqueadas tumbas. Saqueadas tumbas. Pero no se esperaba encontrar los cuerpos ni ver sus rostros. Y ni ver sus rostros. Aquella sala no era una tumba, sino un escondite. Las inscripciones sobre los sepulcros y las mortajas atestiguaban que los cuerpos fueron transferidos a ese refugio 3000 años antes, durante un tremendo periodo de decadencia y anarquía por funcionarios encargados de las tumbas reales. De esta forma habían querido proteger a los augustos difuntos de profanadores y saqueadores, cuya audacia y brutalidad no conocían límites. Muy bien. Sí, Gerardo. Profesora, no tocaba, ¿no? No, sigue tú. No le tocaba. Sigue tú, Gerardo. Ya, profesor. Nuevos trabajos esperaban aún a los enviados del museo. Transportar los preciosos hallazgos al barco para transportarlos a El Cairo. Era preciso hacerlo deprisa y terminar antes de que la población, al verse despojada de semejante fuerte fuente de ingresos, será en motín, estallará. En la ya. Estallará. Ahí está, así es. Estallara. Muy bien, sigue. Estallará en motín, en cuyo caso los arqueólogos europeos correrían un grave riesgo. La tumba de Egnatón y otros sepulcros. 10 años más tarde, el árabe que había indicado este escondite prestó a los egiptólogos otro servicio tan excelente como el primero. Durante este tiempo había ingresado en los servicios arqueológicos egipcios y su intuición y experiencia le permitieron descubrir una cripta muy disimulada, en donde se hallaron unas 150 momias de sacerdotes y
sacerdotisas del templo de Amón. En 1898 se hicieron nuevos hallazgos en el valle. Se descubrieron varias tumbas reglas, entre ellas tumbas reales, entre ellas las de Tutmosis I, Tutmosis III y Amenofis II. En esta última reposaban, además de Amenofis, 30 momias reales que fueron puestas a buen recaudo durante la 20º y la 1. La primero, ¿cuál sería? 21ª. Sí, 21ª dinastía. 21ª dinastía. Todas fueron llevadas al Museo del Cairo, menos la de Amenofis, que se dejó en su sarcófago. La tumba fue cuidadosamente cerrada y fijada a la vigilancia de un guardia, pero una partida de saqueadores se introdujo en la última morada de Amenofis y puestos de recaudo con aquel sacaron la momia del sarcófago para robar las joyas que el difunto pudiera tener. El servicio arqueológico encontró a los profanadores y les llevó ante el tribunal, pero este estaba compuesto de indígenas y ante el tal Areópago, ¿qué valor pueden tener las pruebas? Los que tratan de mandarlos a los sarcófagos, mándalos a los vándalos a los sarcófagos modernos, arqueólogos modernos, porque trasladan los tesoros de las tumbas a los museos. Debiera reflexionar sobre este incidente. Muy bien, nos vamos a quedar ahí. Tal vez haya alguna pregunta. ¿Alguna pregunta? No, profesor. Muy bien. Profesor, Dime. una consulta. ¿Sí? A las clases, usted sí o sí tiene el máximo tiempo que puede ser hacer a las
3 hasta las 4, ¿no? Puede ser 2:30. ¿No puede eso de las 5 por a veces? No, difícil va a ser, no creo. ¿Por qué? Dime, Danilo. Porque es que a veces cuando es que ahora me voy a inscribir a una escuela de fútbol Ya. y las clases, lo que hemos averiguado, ah, es de 4 a 5. Sí, no sé, no se puede, pero no, tampoco puedo yo. Entonces, ¿sabe qué haría? Profesor, me iría a las 3:30. Antes estaría en clases y a las 3:30 me conectaría por el celular de alguien y iría a mis clases. Ya, también puede ser. Ya, profesor, entonces, esa era mi consulta porque solo quería preguntarle eso, si podía hacer eso, pero como veo que no puede, ya, esa solo era mi consulta, profesor. Ya, listo, no te preocupes. La cosa es que te conectes y también tienes que leer, güey. ¿Alguien más? ¿Alguien más tiene alguna duda? No, profesor. Ya. Se van retirando y yo voy a hablar con Amanda un ratito, ¿ya? Nadie más va a preguntar algo. Pueden retirarse. No, profesor, ¿qué le iba a decir? Dime, A ver, te envío un link, te unes un rato. hasta mañana. Si no hay preguntas, voy a hablar con Amanda. Amanda, ¿estás ahí? Hasta mañana, profesor. Hasta mañana. Chao, profesor, esta mañana. Chao, hasta mañana. Por acá, permite, rápido. Sí, profesor, chao, compañeros. Chao, cuídate. Chao, Gerardo. Los bendiga. Únete. Ya, rápido. Chao, profe, chao, Ya, chao. chao, cuídense. Amanda, ¿estás ahí? ¿Me escuchas? No te escucho nada, estás hablando. Amanda, si escuchas igual me escribes. No te escucho. ¿Por qué le has dicho a tu mamá que yo no te dejo entrar a las clases? Yo en ningún momento he dicho eso, en ningún momento he hecho eso. Bueno, es lo que tu tía Evelyn me dijo, que eso le has dicho a tu mamá. Yo no, en ningún momento te he dicho que no entres a clases. Es más, a tu mamá le tienes que decir a tu mamá que me llame más bien, ¿ya? Pero nunca en un momento he hecho que no entres a clases. He dicho que no entres a clases. Si a veces no contesto el WhatsApp porque estoy acá adentro, mira, tú has entrado, supuestamente tenías que entrar, las horas de clases no son para entrar. Has entrado un cuarto para terminar la hora, 15 minutos y terminamos las clases. Ni que no has dicho si es que vas a entrar, no vas a entrar. Las clases se entran a las 4 en punto, a lo mucho 4:05 ya, pero no después de 45 minutos. Eh, Más bien que me llame tu mamá para que entres mañana, desde mañana, ¿ya? Es lo que me ha dicho tu tía Evelyn. Así me dijo. Eso le has dicho a tu mamá. La cuestión es el que me llame tu mamá también, ¿ya? Que me llame tu mamá, de todas maneras, para que puedan seguir también en las clases, ¿ya? Ya, no importa, eso ya es lo de menos. Pero igual me tiene que llamar tu mamá. Tampoco Ramiro entró en la mañana, no sé por qué, pero igual yo le había advertido a tu